El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del horizonte de la UES, observando la enorme nave alienígena que acababa de aparecer cerca de la estación lunar. La nave era 3 veces más grande que cualquier cosa construida por los humanos, con suaves curvas plateadas que parecían doblar la luz a su alrededor. Su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, intentando ocultar su nerviosismo. «Señor, estamos recibiendo una transmisión», dijo la teniente Amy Foster desde la estación de comunicaciones. Su voz era firme, pero Jake pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. «Compártalo», respondió Jake. La pantalla principal parpadeó y, de repente, apareció un rostro alienígena. La criatura tenía la piel azul pálido, grandes ojos negros y una boca demasiado ancha para su rostro. Cuando habló, las palabras se escucharon en un inglés perfectamente claro, aunque la voz sonaba como viento a través de tubos metálicos. «Saludos, especie primitiva del tercer planeta. Soy el embajador Beltar del pueblo Centauri. Representamos al Consejo Galáctico, el órgano rector de los mundos civilizados de esta galaxia». Jake sintió que se le tensaba la mandíbula al oír la palabra primitivo, pero mantuvo la voz tranquila. «Este es el capitán Jake Morrison, de la Flota de Exploración de la Tierra. Agradecemos el contacto con su consejo». La boca abierta de Beltar se movió en lo que podría haber sido una sonrisa, pero parecía más una mueca. «Qué peculiar es su especie. Finalmente han desarrollado los viajes espaciales básicos. Hemos estado observando su progreso durante algún tiempo en la estación lunar». «DRA. Lisa». Grant se apresuró por los pasillos hacia la sala de conferencias principal como la principal experta de la Tierra en biología alienígena. La habían llamado en el momento en que apareció la nave alienígena. Había soñado con este día toda su carrera, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía completamente desprevenida. La sala de conferencias ya estaba llena. Cuando llegó, el almirante Paul Scott se sentó a la cabecera de la mesa. Su rostro curtido, sin mostrar ninguna emoción, estaba a su lado Roger Hayes, el principal diplomático de la Tierra, revisando papeles con manos temblorosas. El Dr. Rick Barnes, jefe de la División de Tecnología de la Tierra, escribía frenéticamente en su tableta: «Los extraterrestres quieren reunirse en persona», decía el almirante Scott. «Enviarán una delegación a la estación lunar mañana». «La DRA». Grant tomó asiento. «¿Qué sabemos sobre?» «No mucho», respondió el Dr. Barnes sin levantar la vista de su tableta. «Su nave usa tecnología que ni siquiera podemos empezar a comprender. Las lecturas de energía están fuera de escala, pero no podemos entender cómo generan tanta energía». Roger Hayes se aclaró la garganta. «Según su mensaje inicial, representan algo llamado el Consejo Galáctico. Parece ser un gobierno que abarca múltiples sistemas estelares y cientos de especies diferentes, y quieren que nos unamos». El Dr. Grant preguntó: «No exactamente». El almirante Scott dijo con gravedad: «Quieren que solicitemos la membresía». Aparentemente, hay un largo proceso involucrado. Al día siguiente, la delegación alienígena llegó a la estación lunar. El Dr. Grant observó por la ventana de observación cómo 3 tipos diferentes de alienígenas entraban por la esclusa de aire. El embajador Beltar lideró al grupo. Su figura alta y delgada se movía con una gracia extraña. Detrás de él venía una criatura que parecía un insecto gigante con 4 brazos y un caparazón de gatito que brillaba bajo las luces de la estación. El tercer alienígena era el más extraño de todos. Parecía estar hecho de cristal viviente. Su cuerpo cambiaba de color al moverse. La reunión comenzó en la sala de conferencias más grande de la estación. El embajador Beltar presentó a sus compañeros: Katara, de la especie insectoide, y Borak, del pueblo cristalino. Los 3 seres miraron a los humanos con lo que solo podría describirse como una diversión apenas disimulada. «Su especie desea unirse al Consejo Galáctico», comenzó Beltar. «Este es un proceso que suele tardar décadas. Si es que tiene éxito». Roger Hayes se inclinó hacia adelante. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario». La quitra, parecida a un insecto, emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Dispuesto, quizás capaz». Otra cosa completamente distinta. Su voz era aguda y crujía como ramas. Bortak habló a continuación. Su voz, como tonos musicales: «En los últimos 1000 años, 734 especies han solicitado ser miembros del Consejo. Solo 12 fueron aceptadas». La DRA. Grant sintió que se le encogía el corazón, pero la expresión del almirante Scott no cambió. «¿En qué consiste el proceso?», preguntó el almirante. «3 evaluaciones principales», explicó Beltar.
Primera evaluación tecnológica. Su especie debe demostrar suficiente avance para contribuir a la civilización galáctica. Segunda evaluación cultural. Debemos determinar si su sociedad es lo suficientemente estable y madura para la responsabilidad interestelar. Los miembros del Tercer Consejo de Capacidad Militar deben ser capaces de defenderse y contribuir a la seguridad galáctica. El dottore Barnes intervino. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Las evaluaciones comienzan de inmediato. Kata dijo con lo que parecía satisfacción. La mayoría de las especies fracasan en los primeros meses. El embajador Beltar activó un dispositivo que proyectaba imágenes holográficas en el aire sobre la mesa. Estos son los estándares tecnológicos que deben cumplir. Como pueden ver, sus capacidades actuales están muy por debajo de los requisitos. Las imágenes. Naves espaciales que eclipsaban a las naves más grandes de la Tierra, armas capaces de destruir lunas enteras y ciudades que flotaban en el espacio sin ningún soporte visible. Además, Borak añadió que su cuerpo cristalino pulsaba con diferentes colores. Su especie muestra signos preocupantes de inestabilidad, múltiples gobiernos, conflictos frecuentes y agotamiento de recursos. Estas no son características de una civilización madura. Roger Hayes sintió el sudor correr por su frente. Seguramente nuestra. La diversidad podría verse como una fortaleza. Diferentes perspectivas, diversos enfoques para la resolución de problemas. Los tres extraterrestres intercambiaron lo que parecían miradas significativas. La boca de Feltar se estiró de nuevo en esa inquietante sonrisa. La diversidad es caos. Dijo simplemente que las civilizaciones galácticas exitosas son unificadas, predecibles y estables. Su planeta no muestra ninguna de estas cualidades. La reunión continuó durante varias horas más con los extraterrestres explicando los requisitos detallados para cada evaluación. Al final, la mayoría de la delegación humana parecía derrotada. La brecha tecnológica parecía imposible de superar. Los requisitos culturales parecían exigir la reestructuración completa de la sociedad humana. Y los estándares militares exigían capacidades que la Tierra no podía desarrollar en 100 años después, mientras los extraterrestres se preparaban para partir, el embajador regresó con los humanos por última vez. Estableceremos una estación de monitoreo en su luna para observar su progreso. No confundan nuestra presencia con ánimo. Esperamos que su especie no apruebe estas evaluaciones, como la mayoría, cuando eso sucede. La Tierra será clasificada como un mundo primitivo protegido y se prohibirá el contacto con la civilización galáctica durante al menos otros 1000 años después de la partida de los extraterrestres. La delegación humana permaneció en un silencio atónito. El Dr. Grant fue el primero en hablar. ¿No creen que podamos lograrlo? No, respondió el almirante Scott. Pensativo, ¿no creen que podamos hacerlo a su manera? La comandante Amy Foster, quien había permanecido callada durante toda la reunión, levantó la vista de sus notas. Señor, ¿qué quiere decir? El almirante Scott se puso de pie. Sus ojos mostraban un brillo que el Dr. Grant nunca había visto. Quizás sea hora de mostrarles que los humanos no siempre siguen el camino esperado. 3 semanas después de que los extraterrestres establecieran su estación de monitoreo en la Luna, la ingeniera Lisa Wong trabajaba hasta tarde en su laboratorio en la colonia marciana. Le habían dado piezas de tecnología alienígena para estudiar pequeños dispositivos que el Consejo Galáctico consideraba herramientas básicas. Los extraterrestres esperaban que los humanos pasaran meses simplemente descubriendo cómo funcionaban. Lisa lo descubrió en 2 días. Estaba haciendo algo que los extraterrestres probablemente nunca esperaron. Los estaba mejorando. Oye, Rick, ven a ver esto, le dijo al Dr. Rick Barnes, quien trabajaba en otra estación al otro lado de la habitación. El Dr. Barnes se acercó frotándose los ojos cansados. ¿Qué encontraste? Le mostró un pequeño dispositivo alienígena que brillaba. Con una suave luz azul, se supone que esta es su celda de energía estándar. Según sus especificaciones, debería durar unos 50 años antes de necesitar reemplazo. ¡Impresionante! Rick dijo, claro, pero mira esto. Lisa le mostró una batería artificial que había modificado. Tomé una de nuestras celdas de fusión y cambié el diseño basándome en lo que aprendí de su dispositivo. Esta debería durar 200 años y es la mitad del tamaño. Rick miró fijamente el dispositivo en la mano de Lisa. Es imposible. Su tecnología es miles de años más avanzada que la nuestra, dijo Lisa con una sonrisa. Su tecnología no es realmente avanzada, simplemente es muy vieja. Llevan usando los mismos diseños tanto tiempo que nunca se molestaron en mejorarlos. Mientras tanto,
Al otro lado del sistema solar, el capitán Steve Miller estaba teniendo sus propias revelaciones. Lideraba un equipo de estrategas militares en la revisión de las simulaciones de combate del Consejo Galáctico. Eran pruebas que todas las especies debían aprobar para demostrar que podían defenderse y contribuir a la seguridad galáctica. La simulación mostraba enormes batallas espaciales con miles de naves dispuestas en formaciones perfectas, disparándose armas de energía a lo largo de vastas distancias. Parecía impresionante, pero para el ojo experimentado de Steve parecía algo sacado de un viejo libro de historia. Así es como luchaban las guerras hace 1000 años. Le dijo a su equipo: miren estas formaciones, son tan rígidas, tan predecibles. El teniente coronel Ben Lewis, que había pasado años estudiando la guerra asimétrica, asintió. Es como si nunca hubieran aprendido nada de los conflictos más pequeños. Todo se trata de grandes naves y armas más potentes. Steve buscó en su ordenador la historia militar de la Tierra. Miren cómo luchamos en el siglo XXI. Tácticas de guerrilla, guerra electrónica, operaciones psicológicas. Aprendimos que un ejército más grande no siempre gana. ¿Crees que deberíamos mostrarles nuestras verdaderas tácticas?, preguntó la mayor Kate Johnson, especializada en guerra no convencional. Steve sonrió. Creo que deberíamos mostrarles cómo se defienden los humanos en la Tierra. La DRA. Kate Johnson estaba trabajando con un problema diferente: la antropología cultural. La psicóloga había estado estudiando los requisitos sociales del Consejo Galáctico y lo que descubrió la perturbó. Todas las especies miembros del Consejo tenían la misma estructura social básica: jerarquías rígidas con cadenas de mando claras. Sin democracia, sin disidencia, sin creatividad individual. Todos conocían su lugar y permanecían en él. Es como si fueran copias de los demás, le explicó al Dr. Alex Turner, el psicólogo más importante de la Tierra. Estaban sentados en la oficina de Kate en la Universidad de Ginebra, rodeados de pantallas holográficas que mostraban las estructuras sociales de docenas de civilizaciones alienígenas. Mira esto, continuó Kate señalando un gráfico. Los Centauri han tenido la misma estructura de gobierno durante 3000 años, sin cambios, sin evolución, sin crecimiento. Los cátaras son aún peores. Su sociedad no ha cambiado en 5000 años. Alex estudió las pantallas con creciente preocupación. ¿Qué pasa con los avances tecnológicos? Seguramente deben innovar algo. Eso es todo. Kate dijo que no lo hacen. Una vez que alcanzan cierto nivel, se detienen, encuentran una manera que funciona. Y luego nunca lo cambies. Pero así no es como funciona el progreso. Alex protestó. El estancamiento lleva a la decadencia. Cualquier sociedad que deja de crecer, eventualmente muere. Kate asintió con tristeza. Exactamente. Y quieren que nos volvamos como ellos. El gran avance se produjo cuando el Dr. Matt Collins hizo un descubrimiento que lo cambió todo. El físico estaba analizando la tecnología armamentística alienígena cuando notó algo extraño en sus firmas energéticas. Están usando fusión nuclear. Le dijo al almirante Paul Scott por una videollamada segura, pero es la fusión más ineficiente que he visto. El almirante Scott se inclinó hacia adelante en su pantalla. Ineficiente. Como solo están logrando un 30% de conversión de energía. Matt explicó que nuestros últimos reactores de fusión están alcanzando el 90% de eficiencia y sus sistemas de armas son aún peores. Matt mostró un modelo holográfico de un arma alienígena. Se supone que esta es su tecnología militar más avanzada. Es básicamente un láser enorme que requiere enormes cantidades de energía para disparar. Pero mira esto. Le mostró al almirante un diseño de armas humanas. Nuestros cañones de riel podrían atravesar sus escudos con una fracción de potencia, y nuestros sistemas de misiles podrían abrumar sus defensas. El almirante Scott guardó silencio un largo rato. ¿Me está diciendo que su tecnología militar avanzada es inferior a la nuestra en muchos aspectos? Sí, Matt confirmó que se centraron tanto en hacer las cosas más grandes y poderosas que olvidaron mejorarlas. El patrón se estaba volviendo evidente en todos los equipos de investigación de la Tierra. Los extraterrestres no eran tan avanzados como afirmaban ser, simplemente eran viejos. Habían encontrado formas de hacer las cosas que funcionaban y luego dejaron de intentar mejorarlas. La senadora Ellen Wade estaba descubriendo el mismo patrón en el ámbito político que la representante de la Tierra en las audiencias preliminares del Consejo Galáctico. Tenía acceso a miles de años de registros del Consejo. No han tenido una idea nueva en milenios. Informó en la sesión de emergencia de los líderes del gobierno de la Tierra. Cada problema se resuelve de la misma manera que se resolvió antes.
Cada desafío se enfrenta con la misma respuesta que usaron sus antepasados. Presidenta Elizabeth. Davis miró a los líderes de la Tierra alrededor de la mesa. Lo que me dicen es que esta gran civilización galáctica está anclada en el pasado. Eso es exactamente lo que les decimos. Confirmado por el Dr. Frank Moore, quien había estado analizando patrones de comunicación extraterrestre, y además, creo que algunos de ellos lo saben, Frank activó una pantalla holográfica que mostraba comunicaciones extraterrestres interceptadas. He estado monitoreando sus canales privados. Hay miembros de su generación más joven frustrados con la forma en que se hacen las cosas. Quieren un cambio, pero las generaciones anteriores no lo permiten. La DRA. Emma Clark, la principal lingüista de la Tierra, había estado trabajando con Frank en el proyecto de comunicaciones. Estamos viendo señales de disidencia en al menos 12 especies diferentes. Jóvenes extraterrestres que admiran la creatividad humana y quieren aprender de nosotros, pero tienen miedo de hablar. Frank continuó, sus sociedades no permiten la disidencia ni nuevas ideas. Cualquiera que sugiera un cambio es etiquetado como peligroso o inestable. El almirante Scott se levantó de su silla. Así que tenemos una opción, podemos intentar ser como ellos y unirnos a ellos. Una civilización estancada o podemos mostrarles una mejor opción. La presidenta Davis miró a sus asesores alrededor de la mesa. ¿Qué sugiere, almirante?, le pregunté. Sugiero que no solo intentemos pasar sus pruebas. Scott respondió, sugiero que les mostremos por qué sus pruebas son erróneas. El capitán Jake Morrison, quien había estado siguiendo la investigación desde su barco, se unió a la conversación por videoconferencia. La pregunta es, ¿estamos listos para asumir ese riesgo? Si desafiamos su sistema y fallamos, podrían decidir que somos demasiado peligrosos para dejarlos solos. La DRA. Lisa Grant, quien había permanecido en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. Tal vez ese sea un riesgo que debamos asumir, dado lo que hemos aprendido. Su civilización está muriendo, simplemente está muriendo tan lentamente que aún no se dan cuenta, y sí. Únase a ellos a medida que se agregan, doctora. Kate Johnson. Moriremos con ellos. La presidenta Davis tomó su decisión. Entonces, no seguimos sus reglas. Les mostramos lo que la humanidad realmente puede hacer. La reunión terminó con el liderazgo de la Tierra unido en un plan que habría parecido imposible solo unas semanas antes. En lugar de intentar cumplir con las expectativas alienígenas, las superarían de maneras que el Consejo Galáctico nunca imaginó. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La primera prueba oficial comenzó un martes por la mañana. El embajador Beltar y su equipo llegaron a la estación lunar esperando presenciar el fracaso de la evaluación tecnológica de otra especie. Lo que vieron, en cambio, los incomodó mucho. La comandante Sarah Lee se encontraba en la cámara de simulación frente a una pantalla holográfica de lo que los alienígenas llamaron un escenario imposible. La prueba mostraba una sola nave humana rodeada por 50 naves enemigas, según los registros del Consejo Galáctico. Ninguna especie había sobrevivido a esta simulación. Comience cuando esté listo, anunció Katara. Su voz, similar a la de un insecto, sonaba como diversión. Sarah estudió la pantalla con precisión. 30 segundos después, hizo algo que sorprendió a los 3 observadores alienígenas. En lugar de intentar luchar de frente contra las 50 naves, apuntó con sus armas. La explosión de un asteroide cercano envió pedazos de roca por todas partes en el caos que siguió. La nave de Sarah desapareció de los sensores enemigos mientras las naves alienígenas intentaban reagruparse y encontrarla. Los eliminó uno por uno usando tácticas de ataque relámpago. 20 minutos después, las 50 naves enemigas fueron destruidas y la nave de Sarah apenas sufrió daños. Beltar miró la pantalla en silencio. En 3000 años de pruebas, a nadie se le había ocurrido usar el entorno como arma. ¿Cómo supiste hacer eso?, preguntó Borak. Su cuerpo cristalino, parpadeando con colores confusos, Sarah se encogió de hombros. Parecía obvio. ¿Por qué luchar limpio cuando no es necesario? Los extraterrestres intercambiaron miradas preocupadas. Así no era como se suponía que debía ir la prueba. Mientras tanto, el Dr. Matt Collins demostraba tecnología militar humana a otro grupo de observadores extraterrestres. Se encontraba junto a un pequeño dispositivo que no se parecía en nada a los enormes sistemas de armas que los extraterrestres estaban acostumbrados a ver. Esta es nuestra arma de infantería estándar, explicó Matt a los expertos militares extraterrestres que habían venido a evaluar las capacidades de la Tierra. Los extraterrestres no parecían impresionados.
El dispositivo era diminuto comparado con sus cañones de energía. Demuestren su potencia, ordenó el general Cexar, del ejército Borak. Matt activó el arma y disparó a un objetivo a 100 metros de distancia. El proyectil se movió tan rápido que la visión mejorada de los extraterrestres apenas pudo rastrearlo. El objetivo explotó en fragmentos. Interesante, admitió Cexar, pero seguramente no puede penetrar nuestros escudos militares. Matt sonrió. De hecho, sí puede. Disparó de nuevo, esta vez a un generador de escudo holográfico que los extraterrestres habían instalado. El proyectil atravesó la barrera de energía como si no estuviera allí y destruyó el generador. El ejército extraterrestre. Los expertos comenzaron a hablar rápidamente entre ellos en sus propios idiomas. Sus escudos estaban diseñados para detener armas de energía, no proyectiles físicos que se movían a velocidades increíbles. ¿Cuántas de estas armas posee su especie?, preguntó el general Cexar con nerviosismo. Cada soldado humano lleva una. Matt respondió, tenemos unos 50 millones de ellas. Los extraterrestres guardaron silencio en la Tierra. La senadora Ellen Wade estaba haciendo sus propios descubrimientos inquietantes. Se le había dado acceso a los registros históricos del Consejo Galáctico como parte del proceso de evaluación cultural. Lo que encontró la llevó a convocar una reunión de emergencia con el presidente Davis. No nos están evaluando, le dijo Ellen al presidente a través de una videollamada segura. Están tratando de decidir si somos una amenaza. El presidente Davis levantó la vista del informe que estaba leyendo. ¿Qué quiere decir con que he estado revisando sus registros de solicitudes anteriores? Ellen explicó que todas las especies que mostraron demasiada innovación o creatividad fueron rechazadas. No quieren nuevos miembros que puedan cambiar las cosas. Quieren miembros que sigan el orden establecido. Ellen activó una pantalla holográfica que mostraba el proceso de toma de decisiones. Miren esto. La especie Cari fue rechazada porque tenían demasiados gobiernos diferentes. Los Nexus fueron rechazados porque mejoraron su tecnología demasiado rápido. Los Nari del Velo fueron rechazados porque hacen demasiadas preguntas sobre las políticas del Consejo, así que solo aceptan especies que ya están estancadas. El presidente Davis dijo con gravedad, exactamente. Y si una especie es rechazada, se la pone en cuarentena, aislada de la galaxia para siempre. El presidente guardó silencio durante un largo rato. ¿Cuántas especies han puesto en cuarentena? El rostro de Ellen palideció cuando respondió, más de 600. Algunas eran más avanzadas que los miembros actuales del Consejo, pero se las consideró inadecuadas para la civilización galáctica. Esta noticia llegó al Dr. Frank Moore justo cuando estaba logrando su propio avance en las comunicaciones extraterrestres. El lingüista había estado monitoreando canales privados entre las especies del Consejo y lo que escuchaba confirmaba sus peores temores. Están debatiendo qué hacer con nosotros, le dijo Frank a la doctora Emma Clark mientras escuchaban las transmisiones interceptadas. Algunos quieren poner la Tierra en cuarentena inmediatamente antes de que nos volvamos demasiado peligrosos. Emma tradujo la conversación alienígena que estaban monitoreando. Esta dice que los humanos son impredecibles y caóticos. Esta otra argumenta que podríamos contaminar a otras especies con nuestra inestabilidad. Frank asintió con tristeza, pero, escuchen esta parte. Reprodujo otra grabación, esta con una voz alienígena más joven. Emma tradujo, los humanos resuelven problemas con los que hemos lidiado durante siglos. Tal vez deberíamos aprender de ellos en lugar de temerles. Ese es Kyle. Emma dijo con sorpresa, el sobrino del embajador ha estado estudiando en secreto nuestros métodos. La conversación se interrumpió cuando el coronel Ben Lewis irrumpió en su laboratorio. Tenemos un problema, anunció. He estado monitoreando comunicaciones militares alienígenas. Están posicionando naves de guerra alrededor de nuestro sistema solar. Frank y Emma se miraron con creciente alarma. ¿Cuántos barcos? Frank preguntó, 50 hasta ahora, pero vienen más, respondió Ben. Parece que se están preparando para un bloqueo de cuarentena o algo peor. La noticia llegó al almirante Paul Scott en cuestión de minutos. Inmediatamente llamó al capitán Jake Morrison, quien aún comandaba la US Geraisen cerca del borde exterior del sistema solar. Jake, ¿cuál es tu evaluación táctica?, preguntó el almirante Scott por el comunicador. El capitán Morrison estudió las naves alienígenas con sus sensores. Están dispuestas en una formación clásica de bloqueo, pero están diseñadas para contener en lugar de atacar. Por ahora, ¿podemos abrirnos paso si es necesario?
Jake guardó silencio un momento, haciendo cálculos con tácticas convencionales. No, pero no usamos tácticas convencionales. El almirante Scott comprendió cuánto tiempo tenemos. Quizás días, quizás horas. Depende de lo que decida el Consejo sobre nosotros. La crisis llegó a su punto álgido cuando el Dr. Tony Kim hizo un descubrimiento que lo cambió todo. El científico había estado analizando la estación de monitoreo alienígena en la luna de la Tierra cuando notó algo extraño en sus métodos de recopilación de datos. No solo nos están observando, le dijo al almirante Scott durante una sesión informativa de emergencia. Están escaneando todo nuestro planeta, cada instalación militar, cada centro de investigación, cada centro de población. El almirante Scott sintió que se le helaba la sangre. Eso suena a preparación para una invasión o una esterilización completa. Tony respondió con gravedad, si deciden que somos demasiado peligrosos, quizá no se conformen con una simple cuarentena. La noticia llegó a la presidenta Davis justo cuando se preparaba para lo que podría ser la última reunión de la humanidad con el Consejo Galáctico. Los extraterrestres habían solicitado una última sesión de evaluación antes de tomar una decisión sobre la solicitud de la Tierra. Pero ahora estaba claro que ya no se trataba de membresía, sino de supervivencia. La capitana Nina Rodríguez, quien había estado liderando misiones de exploración más allá del sistema solar, reportó noticias más inquietantes. Encontré evidencia de otros 3 sistemas estelares que fueron puestos en cuarentena por el Consejo. Todos están muertos ahora, no hay señales de vida. La presidenta Davis tomó una decisión que determinaría el destino de la humanidad. En lugar de ir a la reunión a rogar por su aceptación, iría a tomar una postura. Consíganme un canal de comunicación directo con todas las especies del Consejo Galáctico. Le dijo a su personal que si quieren juzgar a la humanidad, que escuchen lo que realmente tenemos que decir. El escenario estaba preparado para una confrontación que determinaría no solo el futuro de la Tierra, sino el de toda la galaxia. Los extraterrestres esperaban que los humanos se sometieran o fueran destruidos. Estaban a punto de descubrir que los humanos tenían una tercera opción. La reunión secreta tuvo lugar en lo más profundo de la estación Luna, lejos del equipo de monitoreo alienígena que el antiguo consejero ZTH Mara había solicitado. La reunión se realizó a través de canales tan secretos que ni siquiera el embajador Beltar sabía de ella. El general Karl Brooks y la presidenta Elizabeth Davis se sentaron frente al miembro más antiguo del Consejo Galáctico. ZTH Mara era antiguo incluso para los estándares alienígenas. Su cuerpo cristalino mostraba los profundos colores púrpura que marcaban la edad extrema entre su especie. «Corres un gran peligro», dijo Seth Mara sin saludar. Su voz era como un trueno lejano, cargado con el peso de siglos. «Pero quizás todos lo somos». La presidenta Davis mantuvo la expresión serena aunque su corazón latía con fuerza. «¿Qué quieres decir?» «El Consejo votará para destruir su especie en unos días», respondió Seth Mara. «Ya lo han decidido. La única pregunta ahora es si esterilizar su planeta desde la órbita o simplemente bloquear su sistema hasta que se destruyan a sí mismos». El general Brooks se inclinó hacia adelante. «¿Por qué nos dice esto?» El cuerpo de los antiguos alienígenas cambió a colores más oscuros porque he vivido 8000 años y he visto nuestra civilización morir lentamente. Su especie representa algo que perdimos hace mucho tiempo y me temo que estamos a punto de destruir la única esperanza que nos queda. Zara activó un proyector holográfico que mostraba imágenes de varias civilizaciones alienígenas. ¿Ves el patrón en estas sociedades? Todas iguales, todas siguiendo caminos idénticos, todas congeladas en el tiempo. Notamos lo que dijo el presidente Davis, pero asumimos que significaba que habías encontrado las mejores maneras de organizar la sociedad. La risa de Zeta Mara fue como romper un cristal. Niño, no hemos tenido una idea nueva en 3000 años. No hemos resuelto un problema importante en 5000 años. No hemos crecido, cambiado ni aprendido nada en tanto tiempo que la mayoría lo hemos olvidado. ¿Cómo se siente el progreso? El ser antiguo les mostró más imágenes. Estas muestran la historia temprana de varias especies del Consejo. Una vez fuimos como ustedes. Creativos, caóticos, impredecibles. Crecimos, cambiamos y alcanzamos las estrellas. Pero el éxito nos hizo sentir cómodos y la comodidad nos hizo temer el cambio. El general Brooks estudió las imágenes con creciente comprensión. Estás estancado. Nos estamos muriendo. Seth Mara corrigió lenta y silenciosamente. Muriendo en paz. Y llevamos muriendo tanto tiempo que lo confundimos con sabiduría. El presidente Davis sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tiene esto que ver con la humanidad?
Tu especie hace en semanas lo que a nosotros nos toma siglos considerar. Tara respondió, mejoras nuestra tecnología, resuelves nuestros problemas militares y sugieres nuevas formas de pensar sobre viejos desafíos. Representas todo lo que fuimos y podríamos volver a ser. El cuerpo del antiguo alienígena latía con colores más brillantes, pero también representas nuestro mayor temor. Si aceptamos que tus métodos son mejores, debemos aceptar que nos hemos equivocado durante miles de años. Si admitimos que el cambio es bueno, debemos admitir que nos hemos estado matando lentamente con nuestra propia estabilidad. Mientras tanto, el Dr. Tony Kim hacía descubrimientos que respaldaban todo lo que Zara les decía a los líderes humanos. Su equipo de investigación había estado analizando los sistemas estelares en cuarentena que la capitana Nina Rodríguez había encontrado. No es solo que estén muertos, explicó Tony al Dr. Rick Barnes por un canal seguro. Es cómo murieron. Mira estas señales de energía. La pantalla holográfica mostraba los restos de 3 sistemas estelares diferentes. Cada uno había albergado una civilización próspera que solicitó unirse al Consejo Galáctico. No murieron de forma natural. Rick dijo, tras estudiar los datos, parecen huellas de armas. Exactamente. El Consejo no solo puso en cuarentena a estas especies, sino que las exterminó. El Dr. Rick se sintió mal. ¿Cuántos, según los registros? He podido acceder a al menos 20 sistemas estelares. Más atrás, en la estación de monitoreo alienígena, se estaba llevando a cabo una conversación muy diferente. El embajador Killet, el sobrino de Beltar, se reunía en secreto con otros jóvenes alienígenas que habían estado observando el progreso de la humanidad. Resuelven problemas pensando diferente. Kawai le explicaba al pequeño grupo en lugar de seguir los procedimientos establecidos. Preguntan por qué existen los procedimientos en primer lugar. Una joven cátara llamada Tixara chasqueó las mandíbulas en señal de acuerdo. Mi gente ha estado usando las mismas técnicas de minería durante 4000 años. Estos humanos mejoraron nuestra eficiencia en un 300% en 2 semanas y sus tácticas militares agregaron a un joven oficial Borak llamado Morun. Pasamos siglos planeando cada detalle de nuestras batallas. Se adaptan y cambian de estrategia en medio del combate. Debería ser caótico, pero de alguna manera funciona mejor que nuestros métodos. El dispositivo de comunicación de Khaled sonó con un mensaje urgente. Lo leyó y su rostro cambió de color por la sorpresa. ¿Qué pasa, Tixara? Preguntó si la votación se ha adelantado. El Consejo decidirá mañana el destino de la humanidad. La voz de Khaled estaba llena de miedo y acabo de recibir el recuento preliminar de votos. Ni siquiera está cerca. Mientras tanto, el coronel Ben Lewis coordinaba la respuesta militar de la Tierra a la creciente flota alienígena alrededor de su sistema solar. El bloqueo ahora incluía más de 200 naves de docenas de especies diferentes. No se arriesgan, informó al almirante Scott. Esta potencia de fuego es suficiente para esterilizar una docena de planetas. El almirante Scott estudió las exhibiciones tácticas con el capitán Jake Morrison, quien había acercado su nave a la Tierra para ayudar a coordinar la defensa. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el almirante Jake. Convencionalmente, ninguna. Nos superan en número 1000 a 1 y sus naves individuales son más poderosas que cualquier cosa que tengamos. Jake sonrió con tristeza, poco convencionalmente. Bueno, esperan que nos rindamos o luchemos una batalla espacial tradicional. No pudimos explicarlo. Miren su formación, está diseñada para contenernos, pero asume que intentaremos escapar a través del espacio normal. ¿Y si no lo hacemos? El almirante Scott comprendió de inmediato el nuevo sistema de propulsión que desarrolló el Dr. Wong. Exactamente. No saben que podemos plegar el espacio. Podríamos estar en cualquier lugar de la galaxia antes de que se den cuenta de que nos hemos movido. Pero la presidenta Davis tenía un plan diferente. Había estado pensando en todo lo que Zed Mara les había dicho y se dio cuenta de que huir no resolvería el verdadero problema. No vamos a huir, anunció a sus asesores. Y no vamos a luchar contra ellos en sus términos. ¿Qué quieren decir?, preguntó el general Brooks. Quiero decir, vamos a hacer lo que los humanos hacen mejor. Vamos a cambiar las reglas del juego. La DRA. Emma Clark, quien había estado monitoreando las comunicaciones extraterrestres, de repente levantó la vista de su puesto con entusiasmo. Presidente, necesita escuchar esto. Estoy captando transmisiones de jóvenes extraterrestres de toda la flota. Hablan sobre la humanidad y no dicen lo que sus mayores esperan que digan.
Reprodujo los mensajes interceptados incluso durante la traducción. La admiración en las voces de los jóvenes extraterrestres era evidente. Los humanos han logrado más en meses que nosotros en siglos. Quizás nuestros antepasados se equivocaron sobre el valor de la estabilidad. ¿Y si el cambio no es algo que temer, sino algo que aceptar? El presidente Davis escuchó los mensajes con creciente esperanza. ¿Cuántos de estos jóvenes extraterrestres están allí, según los patrones de comunicación? Quizás el 30% de las tripulaciones de esa flota. Emma respondió, no están en puestos de mando, pero están ahí. El doctor Gary Thompson, el principal filósofo de la Tierra, había estado escuchando la conversación con creciente entusiasmo. Presidente, creo que sé lo que tenemos que hacer. Estoy escuchando. No necesitamos convencer a los antiguos extraterrestres que estaban. Bien, necesitamos convencer a los jóvenes y luego darles una opción. La presidenta Davis comprendió que la solución no era luchar contra el Consejo Galáctico ni huir de él. La solución era ofrecer a la galaxia algo que no había tenido en miles de años: esperanza de cambio. La DRA. Mary Scott, historiadora de la Tierra, había estado estudiando los registros de cómo otras civilizaciones galácticas habían caído en el estancamiento. Siempre sucede lo mismo. Ella explicó que la generación mayor se involucra tanto en mantener el statu quo que deja de escuchar nuevas ideas. Con el tiempo, los jóvenes dejan de tener nuevas ideas porque saben que serán ignorados. Pero si los jóvenes extraterrestres vieran que el cambio es posible, la presidenta Davis reflexionó, si vieran que sus ideas pueden ser escuchadas y valoradas, podrían estar dispuestos a enfrentarse a sus mayores por primera vez en siglos. Mary concluyó, el plan era arriesgado, pero también singularmente humano. En lugar de luchar o huir, harían algo que la galaxia nunca había visto antes: ofrecerían una revolución. La Cámara del Gran Consejo no había visto una asamblea tan grande en más de 1000 años. Representantes de las 847 especies miembros llenaron el enorme espacio. Sus diversas formas creaban un arco iris de colores y figuras que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La presidenta Elizabeth Davis se encontraba en el podio central, luciendo pequeña y frágil comparada con los seres alienígenas que la rodeaban. Sobre su cabeza, las pantallas holográficas mostraban su imagen a todos los delegados de la Cámara. El peso no solo del futuro de la humanidad, sino potencialmente del futuro de toda la galaxia, recaía sobre sus hombros. El embajador se levantó de su posición entre los miembros superiores del Consejo. Su voz se transmitió con claridad a través del avanzado sistema de sonido de la Cámara. Nos hemos reunido para emitir un juicio final sobre la especie conocida como humanos. Desde el planeta Tierra, tras una extensa evaluación, este Consejo ha determinado que esta especie representa un riesgo inaceptable para la estabilidad galáctica. Murmullos de aprobación resonaron entre los delegados de mayor edad, pero la presidenta Davis notó que muchos de los alienígenas más jóvenes permanecían en silencio. Los humanos mostraban peligrosas tendencias hacia la imprevisibilidad, el caos y el cambio rápido. Beltar continuó, se negaron a seguir los protocolos establecidos y a encontrar constantemente nuevas formas de resolver problemas que ya se habían resuelto. Resuelto. Este comportamiento amenaza el orden que ha mantenido nuestra galaxia en paz durante milenios. El antiguo consejero Ztara habló. Su voz, cargada de la autoridad propia de su avanzada edad, además, su tecnología avanza demasiado rápido. Su sociedad carece de una jerarquía adecuada y sus tácticas militares perturban la recomendación del Consejo: cuarentena inmediata con protocolos de esterilización, que se implementarán si se resisten a la contención. Un coro de aprobación surgió de los delegados reunidos. La presidenta Davis sintió un vuelco al darse cuenta de cuántos extraterrestres apoyaban la decisión de destruir a la humanidad. Pero entonces notó algo que le dio esperanza. En toda la Cámara, los jóvenes extraterrestres parecían incómodos. Algunos susurraban entre sí. Otros se movían nerviosos en sus asientos. Estos eran los seres que habían estado estudiando en secreto los métodos humanos y admirando la innovación humana. Beltar señaló a la presidenta Davis. La representante humana hará su declaración final antes de la votación. La Cámara guardó silencio en Igubayi. 147 especies alienígenas esperaron escuchar las últimas palabras de la humanidad. La presidenta Davis respiró hondo y se acercó al micrófono. El doctor Gary Thompson y la doctora Mary Scott la habían ayudado a preparar este discurso, pero al final, las palabras tuvieron que salir de su corazón. Honorables delegados, comenzó a transmitir su voz claramente a través de la vasta cámara. Están a punto de tomar una decisión que determinará no solo el destino de la humanidad, sino el de su propia civilización.
Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. Esta no era la súplica que esperaban. Llámenos. Peligrosos porque cambiamos. El presidente Davis continuó, nos llaman caóticos porque nos adaptamos. Nos llaman impredecibles porque crecemos. Pero les pregunto, ¿cuándo se convirtió el cambio en enemigo del progreso? Ella activó una pantalla holográfica que mostraba la historia de varias especies del Consejo. Miren su propio pasado. Cada una de sus civilizaciones comenzó con el cambio. Con el crecimiento. Con el coraje de probar cosas nuevas. Ese coraje los llevó a las estrellas. Esa disposición al cambio los hizo. Ustedes, grandes jóvenes alienígenas, escuchaban atentamente en toda la cámara mientras sus mayores se removían incómodos. Pero en algún punto del camino se detuvieron, dijo la presidenta Davis, con la voz cada vez más fuerte. Encontraron métodos que funcionaron y decidieron que era suficiente. Construyeron un sistema basado en prevenir el cambio en lugar de aceptarlo, y ahora a eso lo llaman sabiduría. Kyle, sentado en la sección de delegados jóvenes, sintió que se le aceleraba el corazón. Nadie le había hablado así al Consejo antes. Nos tienen miedo porque les recordamos lo que solían ser. La presidenta continuó, les recordamos que el crecimiento es posible, que la mejora siempre está a su alcance, que el universo aún guarda misterios que vale la pena resolver y desafíos que vale la pena enfrentar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de pronunciar la parte crucial de su discurso. Pero no estamos aquí para rogar por ser aceptados en su sistema estancado. Estamos aquí para ofrecerles algo mejor. Les ofrecemos colaboración. Les ofrecemos renovación. Les ofrecemos la oportunidad de recordar lo que se siente vivir de verdad en lugar de simplemente existir. La cámara estalló en voces furiosas de los delegados mayores, pero la presidenta Davis levantó la mano para pedir silencio. Algunos de ustedes rechazarán esta oferta porque admitir que necesitan un cambio significa admitir que se han equivocado. Es su decisión. Pero otros, especialmente la generación más joven, ya conocen la verdad. Nos han visto trabajar, han estudiado nuestros métodos y han visto lo que se hace posible cuando se abraza la innovación en lugar de temerla. En toda la cámara, los jóvenes alienígenas estaban sentados con la espalda recta, con los ojos brillantes ante posibilidades que nunca se habían atrevido a imaginar. Proponemos algo que nunca antes ha existido, anunció la presidenta Davis, una colaboración entre la sabiduría del Consejo y la innovación de la humanidad. Una nueva rama de la civilización galáctica dedicada no a mantener el pasado, sino a construir el futuro. El Dr. Samwite, que escuchaba el discurso desde la Tierra, sonrió al ver la reacción en la cámara. Los alienígenas más jóvenes estaban claramente entusiasmados con la propuesta, mientras que sus mayores los miraban cada vez más. Incómodos, tienen dos opciones, dijo la presidenta Davis. Su voz ahora transmitía la autoridad de alguien que no tenía nada que perder. Pueden destruirnos y continuar su lenta marcha hacia la irrelevancia y la decadencia, o pueden unirse a nosotros para descubrir en qué podrían convertirse sus civilizaciones si redescubrieran el coraje de crecer. Miró directamente a los delegados más jóvenes dispersos por la cámara. La pregunta no es si la humanidad merece un lugar en la galaxia, sino si ustedes merecen un lugar en el futuro. El silencio que siguió fue total. Incluso los delegados más ancianos parecían atónitos ante la audacia de lo que acababan de escuchar. Entonces, desde la sección de delegados jóvenes, Khaled se puso de pie. Su voz era clara y firme al pronunciar palabras que ningún joven alienígena se había atrevido a decir en siglos. Voto por aceptar la propuesta humana. Exclamaciones ahogadas resonaron en la cámara. Un delegado joven nunca antes había votado en contra de los deseos del Consejo de Altos Cargos. Pero Kyle no estaba solo. Al otro lado de la cámara, otros jóvenes alienígenas comenzaron a ponerse de pie. Tixara, de los Katara, Mordun, de los Vortak. Decenas, luego cientos de jóvenes delegados se pusieron de pie. Voto por aceptar, dijeron uno por uno. Sus voces se hacían más fuertes con cada declaración. El embajador Beltar miró conmocionado como su propio sobrino lideraba lo que solo podría llamarse una revolución. Esto no tiene precedentes. Los delegados jóvenes no pueden anular las decisiones de los altos cargos, pero el antiguo consejero Stara se levantó lentamente de su asiento. Su cuerpo cristalino brillaba con más intensidad que en siglos. Quizás, dijo su antigua voz con renovada fuerza. Es hora de romper algunos precedentes. La votación que siguió fue más reñida de lo esperado. Los delegados mayores votaron abrumadoramente por la cuarentena, pero los delegados jóvenes votaron con la misma fuerza por la aceptación. Cuando se anunció el recuento final,
El resultado fue un empate. Según la antigua ley del Consejo, los empates fueron resueltos por el miembro de mayor edad presente. Todas las miradas se volvieron hacia Zta. El antiguo ser observó los rostros de sus compañeros delegados. Algunos mostraban miedo, otros esperanza, pero todos mostraban algo que había estado ausente en las sesiones del Consejo durante milenios, una genuina incertidumbre sobre el futuro. Emití mi voto. Sethmara anunció el cambio. La cámara estalló en caos mientras las implicaciones se asimilaban. Por primera vez en la historia galáctica, el orden establecido había sido derrocado no por conquista ni revolución, sino por decisión propia. Presidente Davis. Sonrió al ver a los jóvenes alienígenas abrazarse en la cámara celebrando. El voto de A significaba más que la simple aceptación de la humanidad en el Consejo Galáctico. Significaba que el propio Consejo tendría que cambiar. 6 meses después, el almirante Hake Morrison se encontraba en el puente de la primera nave de exploración de especies mixtas en la historia galáctica. Su tripulación incluía humanos, el joven progresista Zantari Kate e incluso algunos Vortak reformados que habían abrazado el nuevo espíritu de innovación. ¿Dónde también, almirante?, preguntó su navegante Zantari Kate, quien se había convertido en uno de los aliados más fuertes de la humanidad. Hake miró los mapas estelares que mostraban vastas regiones de espacio inexplorado. Por primera vez en milenios, la galaxia tenía algo que casi había olvidado, un futuro lleno de posibilidades en cualquier lugar donde no hayamos estado antes. Respondió, es hora de ver qué podemos descubrir juntos. Tras ellos, el Consejo Galáctico reestructurado continuó su labor de aprender a crecer de nuevo. La galaxia ya no se conformaba con simplemente existir, estaba lista para vivir.